Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 37 del tratado de Ketubot, de Kiddushin, perdón. Y seguimos hablando de mitzvot, que ya sea que las mujeres están exentas o si llegan a estar obligadas. Nos dice la Mishnah al final de la página anterior. Kol mitzvah shehi teluya baaretz, toda mitzvah que depende de la tierra, en Anoeget el Baaretz, únicamente se cumple en la tierra de Israel, Vesheena del Baaretz, y aquí a Mitzvah, que no depende de la tierra en sí, entonces Noeget ben Baaretz ben Behut Salares. Aquí está hablando ya no si es hombre o mujer, sino de manera general las mitzvot que dependen del lugar. Hutz, salvo la orla. La orla es la mitzvah, de que cuando se planta un árbol, los 3 primeros años no se puede consumir el fruto del árbol, el cuarto año solamente se puede consumir en Jerusalén. Kilaim es la prohibición de la mezcla de diferentes tipos de granos, vid con trigo, etcétera. Y Hutzmina Orla Bekilaim. Dice que a pesar de que son misbot que dependen de la tierra de Israel, también se cumplen por orden rabínica fuera de la tierra de Israel, como va a explicar la Gemara. Esta es la opinión del Tanakama. Rebi Eliezer Omer, Af a Hadash. También la prohibición de Hadash, es decir, la prohibición de tomar de la cosecha nueva antes de que se acerque la ofrenda del Omer en el segundo o a la salida del primer día de Pesach. Entonces nos dice la Gemara, Mai teluya umay sheena teluya, que es una mitzvah que depende de la tierra de Israel y una que no depende de la tierra de Israel. Y lema, si me vas a decir, teluya, que la mitzvah que depende de la tierra de Israel es aquella sobre la cual está escrito biá, es decir, kitabou el ares, cuando vendréis a la tierra, o que yeviajá, cuando Hashem te va a hacer venir a la tierra. Y eso se llama las mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Vesheena teluya, y aquella que no depende de la tierra, de lo que tiva vía, es aquella misma en la cual no dice cuando vengas a la tierra. Veare, ¿cuáles son? Por ejemplo, tefilim, perdón. Entonces, ¿cómo podría ser? Si la misma del tefilim, por ejemplo, y del Peter Hamor, del hecho de redimir al primogénito del burro, Peter Hamor es una misma muy particular, en ellas está escrito, Yechtiv Bahen, vía cuando vengas. Ve allá que viaja el Sakenani, viajiti, ve Mori, viají, ve Yebusi, ve Abarta Colpeter Rejem, la Shem, Colpeter Hamor, Tifde, BC. Ahí, eso lo decimos todos los días en el Kadesh Likol Bejor. Dice, cuando vengas a la tierra del Hití, del Emorí, del Perizí, y ahí te habla de la mitad del Peter Hamor y del Tefilín. Pues vemos que dice vía, y dice, eh, estas dos misbot. Bueno, aquí en Benbares, los tefilín se ponen tanto en Israel como fuera de Israel. Entonces, Amar Rebiuda dijo Rebiuda, así es como hay que explicar la Mishnah. Kol misvah sheichovat aguf, toda misvah que recae la obligación sobre el cuerpo, es decir, no sobre el campo, no sobre el terreno, o sobre lo que crece de la tierra, sino sobre el cuerpo de la persona misma. Eso es lo que va a llamar la Mishnah, Mitzvah Sheena Teluyabares, que no depende de la tierra de Israel. La Noeget, y ella se cumple. Ben Bares, Ben Bejustares, tanto en la tierra de Israel como fuera de Israel. Jobat Karka, pero aquella Mitzvah que tiene, está relacionada con algo de la tierra o que crece de la tierra, entonces en Anoeget de la Bares, solamente se cumple en la tierra de Israel. Menahan Emile, explica la Gemara, de dónde nosotros sabemos que una misvah que depende de la tierra de Israel solamente se hace en la tierra de Israel, y aquella que no depende también se cumple fuera de Israel. De Tanur Rabanán, de aquello que enseñan nuestros sabios en una vereitá que está escrito en la Torá. Estas son las leyes, los juicios que vais a cuidar para hacer en la tierra que Hashem os va a dar. La Reshet Lerishta, para heredarla, todos los días que vais a vivir sobre la tierra. Lo que va a hacer ahora esta veraita es analizar este versículo. Dice, Ele Ajukim, estas son las leyes. Dice, Elu Hamidrashot. Estas son las explicaciones que explicaron nuestros sabios de los versículos. La Mishpatim, que son los juicios. Elu Hadinim, son las leyes. ¿Sí? Por ejemplo, aquello que se aprende por una Gezerah Shavá,
o por un calvajomer. Asher tishmerun, que vais a cuidar. ¿Qué quiere decir tishmerun? Zo mishnah, son las mishnayot. La asot, para hacer, zomase, es la acción, el cumplimiento de las mismas. Continúa entonces la veraita y dice, ahora he puesto que dijo el versículo, Baaretz, en la tierra, Yahol podría hacer con misbot, kulan, lo yiyuno agim el avares. Es decir, estas son las misbot y los hukim y los mishpatim que vais a hacer en la tierra. Ah, solamente en la tierra de Israel. Dice Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Kola Yamim, todos los días que vais a vivir sobre la tierra, el planeta Tierra. Entonces, y Kola Yamim, ahora puesto que aprendemos de Kola Yamim, de todos los días, que las misbot también se cumplen fuera de Israel, Yahol podría ser Yiyuno Hagim, Ben Bares, Ben Mejuzlares. Entonces, que todas las misbot enteras se cumplen tanto en la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel. Talmud Lomar, por esto dice el versículo, Baaretz, en la tierra. Entonces, ¿qué hace? Dice, explica la Gebreita. Después de que añadió el versículo y dijo todos los días, es decir, que todas las mitzvot se cumplen tanto en la tierra como fuera de la tierra, Miet, ahora lo excluyó y dijo en la tierra de Israel. Entonces, si es así, Imken, ¿qué mitzvah se cumple en la tierra, perdón, fuera de la tierra de Israel y cuál no? Seulmad, ven y aprende de aquello que dijeron sobre este tema. Abete abedum et kol hamakomot, habréis de hacer perder todos estos lugares, ahí donde sirvieron los pueblos su idolatría. Ma bodat kohabim meyuhedet, ¿en qué es particular y especial la bodat kohabim? Shei, que está prohibida, que esta prohibición es una jobata guf, es una prohibición que recae sobre el cuerpo de la persona. Benoeget, ben bares, ben mejuzlares, y está prohibido hacer idolatría tanto en la tierra como fuera de la tierra de Israel. Afkol, mitzvah, entonces toda mitzvah, shei jobata guf, que es una obligación del cuerpo, entonces se cumple tanto en la tierra como fuera de la tierra. Entonces lo aprende de la prohibición de la idolatría. ¿Qué más vimos en la Mishnah? En la Mishnah vimos que dentro de esta regla general de mitzvot que dependen de la tierra, dijimos salvo la orla y los kilaim, salvo la prohibición de orla y de la mezcla de semillas. Y Rabbi Eliezer dijo también la prohibición de Hadash. Viene a preguntar la Gemara. Y váyale, así preguntaron. ¿Acaso Rabbi Eliezer, que discute con el Tanakama y dice también la prohibición de la nueva cosecha, le kula palig o le jumbra palig? Es decir, discute con el Tanakama para facilitar, para ser más permisivo o para ser más restrictivo. Entonces explica la Gemara cuáles son los lados de la duda. Le jumbra palig, si me vas a decir que quieres ser más restrictivo, ajikamar. Así es como habría que explicar las palabras. Tanakama, el primer sabio de la Mishnah, que dice que todas las mitzvot que dependen de la tierra se cumplen solamente en la tierra, salvo la orla y los kilaim de Ilgeta Gemirele, que tenemos una alajale Moshe Sinai, que también, que a pesar de que podríamos decir que es una obligación de la tierra, también se cumple fuera de la tierra de Israel. Pero la prohibición de Hadash, de la nueva cosecha, Baaretzin, Bejuzlareslo, en la tierra de Israel sí se cumple, pero fuera de la tierra de Israel no. Maitama, ¿cuál es el motivo? El motivo dice Moshav, es decir, como dice el versículo, el versículo dice, Velejem, Becalí, Bejarmel, y pan, y tostado, y, y vid no tomaréis hasta la mitad de ese día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios. Es una ley eterna para todas vuestras generaciones. Bejol Moshebotejem, en todos vuestros lugares donde vais a habitar. Moshebotejem. Entonces, Moshav, ¿qué se entiende por Moshav? Se entiende por un lugar, se entiende, a priori está diciendo
viene a añadir la prohibición, esta prohibición de Hadash, también fuera de la tierra de Israel. Leahar Yerusha Vishiva Mashma. ¿Qué se entiende? Que se cumple este Bejol Moshe Botejem únicamente una vez que se haya heredado y se hayan asentado en la tierra. Es decir, que no se cumple con esta mitzvah de Hadash en la tierra o con esta prohibición de Hadash en la tierra hasta que no se haya conquistado la tierra y se hayan asentado en la tierra. Beata Rabbi Eliezer, y viene Rabbi Eliezer para decir, incluso la prohibición de comer Hadash se cumple tanto en la tierra como fuera de la tierra. ¿Cuál es el motivo? Moshav, está escrito donde os asentéis, Bekol Makom Shetem Yoshvim, en cualquier lugar donde estéis habitando, incluso fuera de la tierra de Israel. Se interpretan la palabra Moshav de dos maneras. Uno, como Moshav, como el hecho de haber heredado y asentado en la tierra, y por lo tanto solamente en la tierra. Y el otro es, Moshav es asentamiento ahí donde te hayas asentado. O Dilma, esto era si lo queríamos interpretar. Lejumbra, o Dilma, o a lo mejor, le Kula Pali. Rabbi Eliezer discute con el Tanakama para facilitar, para hacer más, para alivianar la prohibición. Veájica Amar Tanakama. Esto es lo que quiere decir el primer sabio de la Mishnah. Hutz mina orla de Akilaim, salvo la orla y la mezcla de cereales, de Ilgeta, ¿cuál es perdón, de Ilgeta que mírale? Es decir, que esto es una alajá de Moshe Sinai que también se cumplen fuera de la tierra de Israel. Mejor Sheken y con mucha más razón, el Hadash, la prohibición de Hadash, también se debería cumplir fuera de la tierra de Israel. ¿Por qué? De Moshav, porque está escrito Moshe Botehem. Kol makom shetem yoshvim mashma. Se entiende cualquier lugar donde se está sentado. Beata Rabbi Eliezer Beamar, Lememar. Y viene Rabbi Eliezer para decirnos, Hadash en Unoeg el Aberetz. La prohibición de Hadash solamente se cumple dentro de la tierra de Israel. De Moshav, porque ¿qué quiere decir Moshav? Asentamiento. Leahar Yerusha Bishivat Mashma se entiende que es después de que hayan heredado y se hayan asentado en la tierra. May Av, ¿qué quiere decir incluso? Es decir, porque dice Av Hadash, incluso Hadash. Akamaita. Se refiere al principio de la Mishnah, ¿sí? Que dijo, todas las mitzvot que dependen de la tierra no se cumplen más que en la tierra e incluso el Hadash. Tashma, ven y escucha. Damar Abaye, dijo Abaye, Mantana de Paligale de Rabbi Eliezer. ¿Quién es este sabio, el Tanakama de nuestra Mishnah, que discute con Rabbi Eliezer? Rabbi Ishmael es la opinión de Rabbi Ishmael. De Tania, pues enseñó en una vereita. Le lamdeja Shekol Makom Sheneimar Bo Moshav, Enoel Alejar Yerusha Bishiva, y Rabbi Ishmael. Es decir, aquí está hablando sobre qué? Sobre la libación de vinos en el altar. Como dice ahí, dice, Kitabou el Eres Moshe Botejem, cuando lleguéis a la tierra donde os vais a sentar, que yo os estoy dando a vosotros, y vais a hacer cualquier tipo de ofrenda para Hashem, veáis la Nesech, la acompañarás de vino para la libación. Ahí dice Moshe Botejem, es decir, de vuestro asentamiento. Y ahí, es decir, que, perdón, ven le faresh también a Moshe Botejem, Shechiyuv Nesachim, Noeg Bechol Makom Shaten Yoshvim. No se hacen libaciones de vino en cualquier lugar donde nos vayamos a sentar, sino que necesariamente nos viene a enseñar esta palabra que no hay obligación de hacer estas nesajim únicamente más que cuando uno ya el pueblo de Israel haya conquistado y se haya sentado en la tierra de Israel. Le lamdeja, Shekol Makom, que ahí, en cualquier lugar donde en la Torah te dice Moshav, asentamiento, no se refiere más que una vez que se haya heredado y se hayan asentado en la tierra. Esas son las palabras, esa es la opinión de Rabbi Ishmael. Amarlo Rabbi Akiva, entonces le dijo Rabbi Akiva, Hare Shabbat, Shenemar bo Moshavot. Ah, pero entonces tenemos la mitzvah de Shabbat, que también ahí dice Moshavot. Lo tevaru esh bechol Moshavotechem beyom Shabbat. No, haréis quemar fuego en todos vuestros lugares de residencia en el día de Shabbat. Ah, ahí también dice Moshav. Entonces que solamente se cumple Shabbat una vez que se haya heredado la tierra de Israel y conquistado y asentado en ella. Benoeget, Benbares, Benmejuzlares, y se cumple Shabbat tanto en la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel.
Amarlo, le dijo Rabbi Ishmael a Rabbi Akiva, efectivamente. Ahí donde dice, Bechol Makom, Sheneemar Lashon Moshav, ahí siempre que dice Moshav, no necesariamente está hablando, como dijimos, Eno el Beres Israel, Leachar Yerusha Yeshiva. Pero, perdón, ahí donde dice Moshav la Torah se refiere una vez que se conquistó y se heredó la tierra. Pero Shabbat, salvo Shabbat, que se cumple también fuera de Israel. ¿Por qué? Kalva Homer Atia. Se aprende un Kalva Homer. Ma mitzvot kalot, no hagot ben bares ben mejuzlares. Si las mitzvot fáciles se cumplen tanto en la tierra como fuera de la tierra de Israel. Shabbat. Shabbat que es tan dura. No dura de difícil, sino que es tan importante. Loco Sheken. Por supuesto que con mucha más razón también se tiene que cumplir fuera de la tierra de Israel. Entonces explica la Gemara las pruebas para resolver esta duda. Ni de Amar Abaye, Mantana de Palik Ale de Rabbi Eliezer, por el hecho de que dijo Rabbi Abaye que el sabio que discute con Rabbi Eliezer en nuestra Mishnah es Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer, Lejumra Palik, Shumamina. Y entonces, efectivamente es Rabbi Ishmael. Y Rabbi Eliezer, su punto de vista es a la Jumbra, como dijimos. Concluye la Gemara, Shmamina, efectivamente, Rabbi Eliezer discute con el Tanakama, que vamos a decir que es Rabbi Ishmael, y discute para ser más estricto que Rabbi Ishmael. Viene entonces ahora la Gemara y pregunta, Mir de Rabbi Ishmael, Aeja Kai, ¿de dónde aprende Rabbi Ishmael que todo lugar donde dice Moshav, la Torah dice Moshav, asentamiento, se refiere a Yerusha y Yeshiva, después de haber conquistado, heredado la tierra y asentado en ella? A Nesachim lo aprende de qué? De los Nesachim, es decir, la obligación de hacer libaciones. Entonces, sí, sí tenemos una dificultad. ¿Por qué? Share bin Sahim, con respecto a los Nesachim, Bia u Moshav Ketiv Beu. Ahí utiliza dos lenguajes. Utiliza tanto el lenguaje de Bia, cuando vengas, y Moshav, y cuando te asientes. Entonces responde la Gemara, Ajikam, así como hay que decir la vereita. Ahí donde dice la Torah, Bia, Kitabou, o que viaja, como dijimos, y Moshav, y cuando te sientes, Enoel, Alahar, Yerusha, Shiva, y Rabbi Ishmael. Ahí es donde Rabbi Ishmael dice que es después de que se herede la tierra y se asienten en ella. Entonces, si es así, que Rabbi Ishmael no dijo que en todo lugar donde dice Moshav, sino que también hay que decir vía. Amarlo, Rabbi Akiva le dijo Rabbi Akiva, Hare Shabbat. Fíjate lo que dice la Torah con respecto al Shabbat, que dice Moshavot. ¿Sí? Lo te va a Aruesh mejor Moshavotechem. Amarlo, le dijo Rabbi Ishmael, Shabbat Kalvahomer hi. Shabbat se aprende por un Kalvahomer. Venémale, y vamos a decir, le respondió Rabbi Ishmael, Ana Bia u Moshav Kaamina. Yo dije que solamente ahí donde dice Bia y Moshav, las dos cosas. Ahí es donde es después de haber heredado la tierra. Bilu be Shabbat, pero con respecto a Shabbat solamente dijo Moshav y no dijo Bia. Es decir, la pregunta que pusimos antes, dijimos que se respondía por el Kalvajomer. No estaría, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, lo que dijo Rabbi Ishmael es que tiene que haber las dos cosas, Bia y Moshav, y sobre Shabbat solamente dice Moshav. Cada beod que amarle, aquello que le respondió en la Bereita, es una respuesta añadida. Hada, la primera cosa que respondió, que no hay que preguntar del todo el Shabbat, de Ana, Bia o Moshav Kamina. Es decir, que son necesarias las dos cosas, tanto Bia como Moshav. Veo y además de Kamat, Shabbat, Shenemar, Bo Moshavot, aquello que tú me estás diciendo, que sobre Shabbat también dice Moshevotechem, Shabbat be Kalvajomer. Shabbat lo podemos aprender por un Kalvajomer. Es decir, tenemos las dos respuestas. La primera es que no entra dentro de lo que yo he dicho porque no dice Bia y Moshav. Y de todas formas, si me quieres replicar que aún así dice Moshav, se aprende por el Kalvajomer que mencionamos antes. Maika me explique, ¿dónde está la discusión? Pregunta la Gemara. Bekirbu Nesahim Bamidbar, es decir, la discusión está en si en el desierto se ofrecieron libaciones de vino o no. Rabbi Ishmael Sabar,
lo kirbun esajim bamidbar. Rabbi Ishmael dice que en el desierto no se traían con las ofrendas, además libaciones de vino. Y por eso dice, Kitabou el eres Moshe Botehem, cuando vengáis a la tierra donde os vais a sentar. Que solamente en la tierra de Israel, después de haber heredado y conquistado la tierra, ahí es donde también hay que hacer libaciones. Rabbi Akiva Sabat, Kirbun Esajim Bamidbar. Rabbi Akiva dice que no, que en el desierto también se ofrecían las libaciones de vino junto con las ofrendas. Amar Abaye dijo a Abaye, Haitana de Rabbi Ishmael, aquello que se enseñó, ese Tana, ese sabio de la Bereitá de arriba que dijo el nombre de Rabbi Ishmael, que solamente ahí donde dijeron Bia y Moshav es aquello que es después de haber heredado la tierra de Israel. Mapik Meidach Tana de Rabbi Ishmael saca estas palabras de las palabras del Tana, del sabio, de otro sabio, que dijo también en nombre de Rabbi Ishmael una ley similar. De Tana de Rabbi Ishmael, puesto que se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Oil benemru biot batorah stam, puesto que en la Torah a veces dice biá cuando vengáis sin nada más. Uprat leja hakatuv bejad mehen. Y ahora viene el versículo y te particulariza en una de ellas y dice kitabou el haaretz, cuando vengas a la tierra. Y dice ahí claramente, y la heredarás y te sentarás en ella, ahí es donde se refiere a que después de haber heredado y asentado en ella. Entonces ahí, Afkol, todo lugar donde dice Bia, cuando vengas, se refiere a después de haber heredado y asentado en la tierra. Pregunta entonces la Gemara, veída, entonces, ¿por qué el Tana de la Bereitá primera no lo aprendió? Lo lamad mi mitzvot hamadat melech, sobre la mitzvah de establecer un rey, donde ahí solamente dice Bia, dice Kitabu Belares, Som Tasim Aleja Melech, habrá de poner sobre ti un rey, cuando vengas a la tierra. Mishum de Haba Melech Ubikurim, ¿por qué? Porque ahí tenemos el concepto del rey y el concepto de las primicias, que son dos que tuvimos, Abaim Kehad, vienen a hablar de lo mismo y entonces no serían necesarios, entonces yo no puedo aprender de ellos. Mejor que tuvimos Abaim Kehad, en Melamdim, como ya vimos en las páginas anteriores. Veida, pregunta entonces la cámara. Entonces el sabio de la Bereitá, segunda, que aprendió del hecho de poner un rey, el resto de las mitzvot, que lo mendimena, ¿cómo aprende de ella? Y de Strige, él te va a decir que son necesarios esos versículos. Dedícate a Abrahamana, porque si la Torah solamente hubiese escrito la misma del rey, Velokata Bikurim, y no hubiese escrito acerca de las primicias, Habamina Bikurim, de Ka Midhane, lealtad. Yo habría pensado que los Bikurim se debe cumplir inmediatamente. Es decir, si no hubiese escrito Bia cuando vengas a la tierra de Israel con respecto a los Bikurim, entonces yo podía haber pensado que la misma de Bikurim era ahora mismo, incluso en el desierto, o incluso antes de haber conquistado la tierra. Por lo tanto, sige, veída, perdón, muy bien, lealtad. Veícata Bikurim, y si hubiese escrito solamente Bia, el concepto de llegar a la tierra, para los Bikurim, para las primicias. Velo Katab Melech, y no hubiese escrito sobre el rey, Habamina Melech, de Darko Lichbosh, lealtad. Es decir, el rey que normalmente suele conquistar, ¿qué es lo que hace el rey? Conquistar territorios. Entonces te vas a poner un rey sobre ti. Inmediatamente, cuando llegas a la tierra, inmediatamente establece un rey para que pueda conquistar la tierra. Pregúntame la Gemara entonces, veída, pues ¿por qué el primer sabio de la primera Bereitá no aprendió el rey y los Bikurim? Ichtov Rahamana Melech, Velobae Bikurim. Es decir, él opina que con que la Torah solamente hubiese escrito el rey, no habría sido necesario que escriba los Bikurim. Vean a Mina, y nosotros aprendemos de Kava Homer, Uma Melech, si el rey del Echbosh, que lo que hace es conquistar, Leachar Yerusha Bishiva. El rey solamente lo vamos a establecer una vez que nos hayamos asentado y conquistado la tierra. Y después el rey, Bikurim, loco Sheken, entonces los Bikurim, las primicias que no
tiene nada que ver con conquistar. Entonces, por supuesto que solamente va a ser después de que tengamos la tierra conquistada. Es decir, sí para el rey que normalmente conquista, solamente la Torah te dijo, ponte un rey una vez que hayas heredado la tierra. Los bikurim, que no es, no tiene que ver con la conquista. Entonces, por supuesto que hay que hacerlo una vez que nos hayamos asentado en la tierra. Veashta de Amarta. Y ahora que hemos dicho Jobat Haguf, es decir, que dijimos en la Mishnah, que lo que es una obligación sobre el cuerpo de la persona, las mitzvot que tienen que ver con la persona, con el cuerpo de la persona en sí mismo, no hay que ben baaretz ben mechutlaretz, se cumplen tanto en la tierra como fuera de la tierra. Moshav, entonces si es así, cuando dice asentarse, de Katab Rahamaná, Gabe Shabbat, que escribió la Torah con respecto al Shabbat, la Mali, ¿para qué lo necesito? Dice Isterich, lo necesita. Porque Salka, Tajamina, yo podía haber pensado, o Il, Ubeiñana, de Moadot, Ketiva. A lo mejor podía haber dicho, puesto que la misma de Shabbat está escrita en la Parashá, en la parte de la Torah que habla de las fiestas, Tibae Kiddush Ki Moadot. Entonces va a ser necesario que el Beddin consagre el Shabbat, al igual que hace con las fiestas. Es decir, el Beddin consagra el mes para que podamos cumplir con las fiestas. Entonces vamos a decir lo mismo, que cada semana el Beddin tiene que decir, va a ser Shabbat, ahora vamos a declarar que es la santidad del Shabbat. Kamash Malan, que no, por eso viene y nos dice Moshav, Sheeno Talui Bekidush Betin, que no depende de la santificación del Betin. Ahora pregunta a Moshav de Katab Rahamana Legabe Helebadan. Ahora, aquello que la Torah escribió en cuanto Moshav, el concepto de Moshav de establecerse con respecto a la prohibición de los cebos y de la sangre, dice Bejol Moshebotehem, Kolgel Bejolam Notogelu. En todos vuestros asentamientos, el cebo y la sangre no comeréis. La malí, ¿para qué necesito que me diga Moshav? Dice Isterich, lo necesito. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Joil, Ubeiñana, de Korbanot Ketive, puesto que está relacionado con las ofrendas. Es decir, cuando hagas ofrendas, quita el cebo y quita, o sea, es el cebo y la sangre que vas a quemar. Bisman de Ika Korban. Entonces, ¿yo qué habría pensado? ¿Cuándo yo puedo hacer Korbanot? Porque hay Betamikdash, Nitzar. Está prohibido el cebo y la sangre. Bisman, Sheleka, Korban. Pero cuando no hay posibilidad de ofrecer Korbanot, ofrendas, ahí no va a estar prohibido. Kamash Balan. Por eso viene y nos enseña Moshav. Es decir, que también se cumple incluso que no hay Betamikdash en cualquier momento y en cualquier lugar. Pregunta nuevamente la Gemara. Moshav de Katabra Hamanaka be Matzah, un maror. Aquello que dice la Torah con respecto a la Matzah y el maror y utiliza el concepto de Moshav, asentamiento. La Malí, ¿para qué lo necesito? ¿Por qué lo escribió la Torah? Puesto que es una obligación del cuerpo, comer, ¿sí? No depende de la tierra. Entonces, yo sé que se cumple en cualquier lugar, tanto en Israel como fuera de Israel. Isterich, lo necesito. Salca, Tajamina, yo podría haber pensado, oír Beketi, puesto que está escrito al Matzot Merorim Yoheluhu, con Matzot y con Merorim lo vais a comer, si el Corban Pesach, la ofrenda de Pesach, ¿sí? Bisman de Ica a Pesach, entonces yo qué podría haber pensado. Cuando hay Corban Pesach, la ofrenda, entonces ahí como Matzah Maror. Cuando no hay Corban Pesach, no como. De Ica Corban Pesach, in. Bisman de Leca Pesach, pero cuando no hay Corban Pesach, porque no hay Betamikdash. Kamash Malan, por eso nos enseña la Torah, Moshav. Ahí donde estéis habitando, siempre habrá que comer Matzah y Maror. Vía, ahora, pregunta nuevamente la Gemara, el concepto de vía, de venir, de Katabra Hamana Gabet Tefilin, que escribió la Torah con respecto a los Tefilin, Upeter Hamor, y con respecto a la redención del primogénito del burro. La Malí, ¿para qué lo necesito? Ahu, este quille viaja, cuando te traiga Shem, y váyele, lejedetana de Bet Rabbi Ishmael, lo necesitamos para aquello que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, hace mitzvah zo, shebishvilá tikanes laaretz. Cumple con esta mitzvah porque por el mérito de ella, del tefilín y del Petah Hamor, vas a poder entrar en la tierra de Israel. Hasta aquí llega el DAF 37. Que tengamos un excelente día. Que Tibaba Hatimatová, Hizku Beinzu.